eso. Ah, ¿quién es el de todo eso? El Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos amanecieron con deseos de escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios por esos amenes. Bien, vamos por favor al libro de Génesis y nos ubicamos en el capítulo 28. Génesis capítulo 28. Quiero que leamos aquí, por favor, los primeros 5 versículos de este capítulo y luego vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 22. Entonces, Génesis 28, versículos 1 al 5 y luego vamos a leer desde el 10 hasta el 22. O sea, hasta terminar el capítulo. Todo eso, pastor. ¿Sí? Todo eso. Bueno, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Versículo número 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Vaya que almohadas. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer
y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre por amar nuestras vidas, Señor, por enseñarnos, por corregirnos, Señor, por instruirnos, amado Rey, y por llamarnos la atención hacia tu presencia y hacia tu palabra, Señor. Y no queremos despreciar eso, Señor, sino queremos tomarlo muy en serio, Padre eterno, porque hemos entendido lo que tienes para nosotros, Señor, porque hemos entendido lo que hay allí, Señor, y por eso, Padre celestial, abrazamos tu palabra, Señor. Y yo declaro en esta mañana, Señor, en tu nombre, un pueblo que es hacedor de tu palabra, Señor. Un pueblo, Señor, que se ciñe a la verdad de tu palabra, Señor. Un pueblo que hace conforme a la verdad que escucha de tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos en este tiempo, por favor. Sigue trayendo la revelación, la iluminación de tu Espíritu, Señor, a nuestros corazones, a nuestro espíritu y a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Seguimos con esta serie que usted sabe que hemos titulado Levanta altar por tu generación. Y el domingo pasado hablamos de Isaac, porque ya hemos hablado de Abraham. Recuerde, hablamos de Abraham, que es el primero. Y el domingo pasado nos tomamos el trabajo de hablar de Isaac, que es el hijo de Abraham. Y este hijo de Abraham también hizo como su papá, que levantó altar por su generación. Él levanta altar por sus descendientes porque él quería que su descendencia recibiera la bendición que recibió Abraham, su padre. Así que, como lo hizo su padre Abraham, él lo hizo. Y estos empezaron a marcar a su generación para bien. O sea, este proceso que empezó con Abraham, recuerde, este proceso empezó con Abraham, a quien Dios llamó para formar una nación grande, como dice Génesis, capítulo número 12. Entonces vimos cómo Dios bendijo poderosamente a Isaac, ¿cierto? Dios bendijo de manera impresionante a Isaac, cómo el Espíritu de Dios vino a iluminar a Isaac para él fluir en la palabra que había recibido, para él hacer su parte y permitir que esa palabra que había recibido diera fruto, ¿cierto? Cuando le mostró los pozos que su padre había abierto pero que estaban cegados, él no se dejó llevar por voces, él no se dejó llevar por lo que estaba viendo, sino que él vio como estaba viendo Dios. O sea, estaba viendo pozos que tenían agua y que si trabajaba en ellos iba a ser bendecido. Amén. Qué tremendo lo que vemos en este hombre y cómo nos enseña que nosotros tenemos ver como Dios ve y no como el hombre dice. Amén. Y por eso hemos recibido estos testimonios, porque nuestros hermanos están viendo como Dios ve. Amén. Están viendo como la palabra ilumina y quita velos. Amén. Y cuando la palabra quita velos, entonces somos bendecidos. Pero cuando nosotros nos resistimos a su palabra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero Dios quiere bendecirnos. Así que nosotros vimos cómo Dios bendijo poderosamente a Isaac. Ahora, ¿cuál fue el secreto de la bendición para Isaac? Dijimos varias cosas. Tanto para Isaac como para Abraham. ¿Cuál fue el secreto? Pues, en primer lugar, ambos estuvieron del lado del sometimiento a Dios y a su palabra. Ambos se sometieron a Dios y a su palabra
ambos obedecieron la palabra que recibieron de Dios. O sea, se ciñeron a esa palabra. Número uno. Número dos, ambos tomaron seriamente la palabra de Dios para empezar a vivir con esa palabra y a fluir, como he dicho, y lo voy a decir más, a fluir en la verdad de su palabra. Y se mantuvieron firmes en esa palabra en segundo lugar. En tercer lugar, ellos no menospreciaron la palabra de Dios. Ellos no dejaron de lado la palabra de Dios. Ellos no seleccionaron la palabra de Dios. O sea, quiero decir que ellos no escogieron qué obedecer y qué no obedecer, como hay muchos llamados cristianos que ellos escogen, seleccionan la palabra, esto lo voy a obedecer y esto todavía no, porque todavía me está costando. No, la entrega debe ser total. Amén. Entonces ellos no seleccionaron la palabra de Dios. Ellos no tomaron lo que les convenía y lo otro desecharon. No. En cuarto lugar, ellos decidieron hacer parte o hacer la parte que les correspondía de esa palabra que habían recibido para que recibieran el fruto. Amén. Para que recibieran el fruto. Y en quinto lugar, ellos perseveraron y esperaron. Perseveraron en esa palabra que recibieron y ellos recibieron la bendición. Amén. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando la escuchamos, necesitamos poner no solo atención a la palabra, sino que necesitamos nosotros hacer conforme la palabra que vamos recibiendo, para que podamos ser bendecidos por esa palabra que nosotros recibimos. Así que, en primer lugar, en esta mañana, quiero decir, o número uno, reiterar sobre esto: cuando recibas una palabra, debes empezar a fluir en esa verdad, en fe, en obediencia, en fidelidad, en entrega total, rendición, quebranto y perseverancia, para que tengas acceso a dicha bendición. Amén. Para que puedas tener acceso a dicha bendición. Así que no menospreciemos esa palabra, ni tomemos a la ligera la palabra de Dios, ni la acomodemos. No podemos nosotros acomodar la palabra de Dios ni seleccionarla. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios fluya en nosotros. Ahora, cuando usted recibe una palabra de Dios, cuando usted recibe una palabra profética, o sea, esa palabra que sale de la boca de Dios, puede ser una llave. Puede ser una llave que Dios le está entregando a usted. Amén. Así que esté atento cuando usted reciba una palabra, porque puede ser la llave que le da acceso a las riquezas del cielo. Amén. Número 2. En segundo lugar, la palabra se recibe, la palabra se cree, la palabra se vive y se empieza a actuar en ella para que dé fruto. En segundo lugar. Número 2, la palabra se recibe, la palabra se cree, se vive y se actúa en ella para que dé fruto. En Juan capítulo 13, versículo 17, Jesús dijo a sus discípulos, después de enseñarles lo del servicio, lavando los pies, y luego les dijo, lávense los pies ustedes ahora los unos a los otros. Ahí en ese texto, él dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si nosotros recibimos la palabra y ya la conocemos, entonces vamos a ser bienaventurados si nosotros la ponemos en práctica. O sea, vamos a recibir la bendición de la palabra, se va a hacer efectiva en nosotros porque la empezamos a practicar. Entonces, este texto aplica a lo que recibimos y sabemos de la palabra. Aplica a lo que nosotros recibimos y sabemos de la palabra, porque
Si nosotros lo hacemos así, entonces vamos a ser, como dice el texto, vamos a ser bienaventurados. Amén. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Entonces la pregunta es, ¿qué sabes o conoces de la palabra? ¿Qué sabes o qué conoces de la palabra? Amén. Bien. ¿Te estás haciendo un bienaventurado de la palabra por practicarla? ¿Te estás haciendo bienaventurado? ¿Te sientes bienaventurado por practicar la palabra? ¿Qué sabes o qué conoces de la palabra? ¿Qué sabes o qué conoces la palabra y no te estás haciendo un bienaventurado de esa palabra que tú sabes, que tú conoces, pero no estás practicando? Entonces no estás siendo un bienaventurado. Escuche, la palabra está ahí para que nos bendiga a nosotros. Entonces, tú tienes que decir, yo soy un bienaventurado del reino porque estoy practicando activamente lo que sé de la palabra. Amén. Soy un bienaventurado del reino porque estoy practicando activamente lo que sé de la palabra. Pero si hago lo contrario, entonces no seré bienaventurado. Bien, Abraham e Isaac, según hemos visto, ellos fueron bienaventurados porque practicaron activamente la palabra de Dios que ellos recibieron. Entonces el pueblo de Dios no será bendecido porque no practica activamente la palabra que recibe. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocer la palabra. Entonces, el altar que levantó Isaac, pastor, pero usted dijo que iba a hablar de Jacob, pero espérese un momentico, por favor. El altar que levantó Isaac en Génesis 26:5, en Génesis 26:25, cuando él levanta allí ese altar que entrega su descendencia a Dios o pone su descendencia en el altar, ese altar significa que él, cuando él hace esto, le está creyendo a Dios. O sea, él recibe una palabra, a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Y él no dijo, qué chévere, Señor, qué lindo, ¿cierto? Pero ¿cuándo será eso? No, él inmediatamente se conecta con el propósito de Dios, el propósito que Dios quería para él y para su descendencia. Inmediatamente, ¿qué hace? Entonces hace un altar y allí coloca su descendencia e invoca el nombre de Jehová. O sea, lo somete bajo el gobierno de su Dios. Entonces, eso quiere decir que este hombre le está creyendo a Dios, pero también significa que él quiere participar activamente de acuerdo a esa palabra para que la palabra pueda dar fruto, Porque recuerde, usted recibe una palabra de Dios, usted recibe una revelación de Dios, entonces usted, ¿qué debe preguntar al Espíritu Santo? Usted debe preguntar, Espíritu Santo, ¿cuál es mi parte en esta palabra? ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora para que dé fruto? ¿Se acuerda de eso? Entonces, Isaac o cualquier otro creyente no va a recibir una promesa de Dios o el cumplimiento de la palabra si no está alineado a esa palabra. O sea, si no me alineo a esa palabra, no voy a ser bendecido. Y la pregunta es entonces, si estás alineado con esa palabra. Si estás alineado con esa palabra o con la palabra profética que recibes. Debes creer esa palabra, debes orar con fe, debes levantar altar para permanecer fiel al Señor
y preguntarle al Espíritu Santo entonces qué me quisiste decir y cuál es mi parte para que esa palabra dé fruto. Y entonces empiezas a actuar sobre esa palabra y a esperar. Amén. ¿Lo tiene claro? Yo creo que sí, se lo he repetido como 50,000 veces. Ahora, Abraham levantó altar para Dios. Luego su hijo Isaac también lo hace, porque ellos pudieron entender qué significa levantar altar para Dios. Ellos entendieron. Y yo espero también que a través de esta palabra toda la iglesia pueda entender lo que significa levantar altar. Porque les repito lo que le dije el primer día que empecé esta serie. Los brujos, los hechiceros, los satánicos, ellos sí tienen claro lo que es levantar un altar. Y por eso ellos hacen sacrificio y dan una ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que cuando dan esa ofrenda es para que su Señor, o sea, Satanás, responda a su querer, lo que ellos quieren cuando levantan. Entonces ellos sí toman en serio levantar altar, las tinieblas, los satánicos, los brujos, ellos sí lo toman en serio. Algunos cristianos lo tomamos en serio, pero desafortunadamente no todos lo toman en serio, pero quieren ser bendecidos por Dios. Entonces, Abraham, Isaac levantaron altar para Dios, porque ellos le creyeron a Dios. Y vemos que Jacob, ahora sí entramos en Jacob. Jacob, nieto de Abraham. ¿Era nieto de Abraham? Sí. Jacob era nieto de Abraham. Sí, porque lo veo como dudoso. Sí. Jacob era nieto de Abraham. ¿Jacob era hijo de quién? ¿Isaac era hijo de quién? Entonces era el nieto. Por fin se dieron cuenta. Ah, sí, pastor, ¿verdad? Es el nieto. O sea, es el nieto de Abraham. Entonces Jacob también levantó altar. Escuche esto. Abraham levanta altar, Isaac levanta altar y Jacob, el nieto de Abraham, también levanta altar para Dios. Qué bendición es esa, ¿cierto? Porque ellos le estaban copiando a Dios. Ellos le copiaron a Dios. Ya levantaron altar para Dios. Ahora, Isaac, o en Isaac y en Jacob, se está cumpliendo la palabra que aparece en Génesis 18, 19. Bueno, vamos a mirarla aquí en la pantalla. Jacob y Isaac, o Isaac y Jacob, estaban cumpliendo la palabra de Génesis 18, 19. O sea, ahí en ellos estaba cumpliendo esa palabra que Dios le dijo ¿a quién? A Abraham. Esta palabra le dijo Dios a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces observe que Dios le da esta palabra a Abraham, y Abraham aquí todavía no tiene hijos. Ya tenía la promesa, ya Dios le había hablado desde el capítulo 12, en el capítulo 15, y solo en el capítulo 21 es que nace Isaac. Así que cuando Dios le dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, esta es una palabra profética de Dios para Abraham, porque él no tenía hijos, y dice mandará a sus hijos, no dice a su hijo, no, por eso le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, aquí usted puede ver que Dios también quiere creer en nosotros. Amén. Dios quiere creer en ti.
Dios quiere creer que cuando tú recibas su palabra, tú la vas a hacer. Por eso Él está diciendo, yo sé que mandará. O sea, estaba confiando en que Abraham, al recibir la palabra, él la iba a obedecer. Él la iba a cumplir. Entonces, Dios está diciendo en el cielo, yo sé que mis hijos de remanente de fe y amor, que están ahorita mismo reunidos y están escuchando esa palabra, yo sé que ellos la van a obedecer. Eso está esperando Dios. A sus hijos y a su casa después de sí. O sea, está hablando de sus hijos, su generación. Dice, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, si Abraham hacía como Dios le dijo, Dios iba a derramar esa bendición. Amén. Entonces, y en Isaac y en Jacob se está cumpliendo esta palabra, porque Abraham hizo así con Isaac, lo puso en el altar, lo presentó para él. Lo mismo hizo Isaac con su descendencia, lo mismo hizo. O sea que se está cumpliendo esta palabra que Dios le dijo a Abraham. No la dejaron caer a tierra, la tomaron en serio la palabra de Dios. Entonces, luego cuando tiene su hijo, Abraham toma esa palabra como una semilla y la esparce esa semilla y alcanza a sus generaciones. Alcanzó a Isaac, a Jacob, las 12 tribus de Israel, toda la nación de Israel. Por eso hemos dicho que cuando el creyente toma la palabra en serio, toma en serio lo de Dios, toma en serio a Dios, entonces Dios lo va a bendecir. Cuando digo que Dios te toma en serio, porque Dios nos toma en serio a nosotros, así como tomó en serio a Abraham, significa que Dios está viendo tu fidelidad, tu fe, porque crees por encima de la realidad que estás viendo o viviendo. Entonces Dios está viendo tu fe, tu fidelidad. Dios ve tu obediencia, tu consagración. Entonces eso va a dar fruto. Va a haber un fruto ahí. Bien, el texto que leímos aquí en Génesis 28, pero también el texto que leímos el primer día, que fue Génesis 35, aquí en Génesis 35, donde Dios le dice a Jacob que se vaya a Betel y que allí haga altar para Dios, ¿cierto? ¿Recuerda que leímos ese texto? Entonces, cuando nosotros vemos este texto de Génesis 35, que Dios le dice así a Jacob, Jacob está enfrentando una crisis de miedo. Jacob, cuando él recibe esta palabra de Dios, él está sintiéndose inseguro por lo que acaban de hacer sus hijos, sus hijitos hermosos. Ellos hicieron, sabe que a veces los hijos hacen desastre, ¿cierto? Ellos hicieron un desastre. Ellos cogieron a un tal Hamor y a un tal Siquén y a todos los varones de aquella ciudad y les dieron jaque mate. Los mataron. ¿Por qué? Porque este tal Siquén violentó a su hermana Dina. Eso los enervó, los enojó. No le dijeron nada a su papá, sino que tomaron justicia por sus propias manos y acabaron con todos esos hombres. Se llevaron cautivas las mujeres, los niños y todo lo que tenían. Se llevaron el botín. Entonces, cuando ellos hicieron eso, que ya su padre se enteró, él los exhorta y está temeroso porque él está diciendo, y ahora todos estos pueblos de alrededores se van a venir contra nosotros, ¿y qué vamos a hacer? O sea que Jacob estaba en
angustia. Pero escuche, Dios en su gran amor y misericordia por un abuelo que levantó altar a Dios por sus generaciones, por ese abuelo, Dios, como Abraham fue obediente, entonces Dios empieza a hacer, como dice el texto de Génesis 18:19, entonces Dios hará en Abraham lo que dijo. Entonces, por ese abuelo que hace esto, que presenta a su generación, Dios se le aparece a Jacob. Dios se le aparece a Jacob. Y es cuando nosotros entonces empezamos aquí en Génesis capítulo 28, los versículos que leímos, cierto, de Génesis 28, 1 al 5 y del 10 al 22, Dios se le aparece. Qué tremenda forma de revelarse Dios a este hombre, a Jacob. O sea, Dios se reveló diferente a como se reveló a Abraham, diferente como se reveló a Isaac. Se revela diferente a Jacob porque Dios es abundante, amén. Él es abundante. O sea, si usted espera que lo va a bendecir como lo bendijo ayer, va a perder el año. No, espere otra forma mayor de Dios bendecir su vida. Entonces, Dios se aparece en una forma peculiar a Jacob, que me llama la atención varias cosas en la forma como se aparece. Y aquí voy a citar el punto número 3, que dice: la semilla que tú siembras y no la dejas a merced del viento ni de las aves, sino que la cuidas, la riegas debidamente, esa semilla va a germinar y va a dar fruto. La semilla que tú siembras y no la dejas a merced del viento y de las aves del cielo, sino que la cuidas, la riegas de manera debida, va a germinar y va a dar fruto. Eso es lo que vemos en Abraham. Él, esa semilla, no la dejó a merced, no la descuidó. O sea, la semilla es la palabra, ¿cierto? Él recibió la palabra, él la cuidó, él la regó y entonces esa semilla germinó y dio fruto. Y por eso Dios se le revela a Jacob. Así entonces va a pasar cuando usted tome a su generación y la direcciona, la instruye, la corrige, le das palabra, le das ejemplo. Mire lo que hace Isaac con su hijo Jacob cuando tuvo que salir de casa porque Jacob tomó la bendición de su hermano Esaú. Entonces, mire lo que hace Isaac con su hijo Jacob. Nuevamente, capítulo 28, versículo, para recordarle, dice: entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo. Dice: y te dé la bendición de Abraham. Qué tremendo, qué tremenda bendición, ¿cierto? ¿Se da cuenta? Él no saca de su corazón ni de su boca palabras que vayan a mortificar la vida de Jacob por lo que hizo. Él hace todo lo contrario, él lo bendice. Qué tremenda bendición le da a su hijo Jacob. Entonces,
vemos aquí que él lo aconseja, él lo instruye, él le advierte y le dice, sé obediente con lo que le está diciendo. No tomes mujer de las hijas de Canaán. O sea, eso dice mucho lo que acabo de decir. Él está diciendo, sé obediente, escucha mi voz, le está advirtiendo, le está aconsejando, le está instruyendo. Él no dice, mijito, usted la embarró, usted se tomó la bendición de su hermano, así que usted verá lo que hace. No, él lo instruye, él le da una bendición. Ahora, y como dije en el versículo 4, finalmente le suelta la bendición de ¿quién? De Abraham. El Dios omnipotente te dé la bendición de Abraham. En otras palabras, le dice, si me escuchas, mi hijo, entonces Dios te va a dar la bendición que le dio a Abraham. Eso es lo que le está diciendo. O sea, no lo dejó a merced de las aves, esa semilla que él recibió, Isaac, esa palabra que él recibió, no la dejó a merced de las aves para que las aves del cielo se comieran la semilla. No, él la puso en su hijo. Ahora, cuestionamiento, ¿qué bendición sueltas sobre tus hijos? ¿Qué bendición sueltas sobre tus hijos? ¿Qué instrucción de Dios le das para que se alineen con Dios? ¿Cómo los estás instruyendo? ¿Qué le estás diciendo? ¿Simulas que hagan lo que hagan o los instruyes, los guía, los corrige? ¿Qué les dices respecto a su conducta, a su comportamiento? ¿Qué les estás diciendo? ¿O dejas que sigan haciendo lo que quieran hacer y tú estás simulando eso? No los deje a merced del mundo o de sus propios caminos, de sus propios deseos. Usted tiene la autoridad. Amén. Y Dios te va a pedir cuentas de esa autoridad que le ha dado a usted. Luego de escuchar a su padre, Jacob, porque él escucha a su padre, él no tira la palabra que recibe de su padre. Entonces llega a cierto lugar y Dios en ese lugar se le aparece en sueños. Como dicen los versículos 12 al 17. Dice, y soñó, llegó allí, se acostó y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y dice que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Qué bendición. O sea, qué sueño, ¿cierto? ¿Quién quiere tener un sueño así? Qué tremendo sueño. Este es un sueño impresionante. Si nosotros le ponemos la lupa espiritual, es un sueño impresionante. Aquí él está recibiendo unas llaves también de parte de Dios. O sea, la obediencia de un hijo hará que Dios se le revele. La obediencia de un hijo hará que Dios se le revele. ¿Por qué digo esto? Por lo que hizo Jacob. O sea, Jacob no tiró a la borda, como dicen, el consejo de su papá, la instrucción de su padre. No menospreció la instrucción que recibió de su padre cuando su padre le dice, no tomes hijas de las hijas de Canaán. Él tomó esa palabra, no menospreció la instrucción. Él no dijo, papá cree que uno es un pelado. No, él no dijo eso. Él recibió la palabra. Papá no se está de acuerdo que yo soy un viejo. No, él acepta la palabra de Dios. Él la recibe. Y es que Jacob no era un niño.
Jacob no era un adolescente, no. Entonces Jacob, por eso digo eso. Por eso digo que Jacob, cuando el papá le dice, mijito, no tomes hijas de las hijas de Canaán. Ay, papá, pero yo no soy un pelado, papá. Él recibe el consejo. Él recibe la palabra de Dios. Qué bendición, ¿cierto? Entonces, mire la tremenda bendición que obtiene. Como dije, obtiene llaves del reino, Jacob. Por su obediencia. Obtiene llaves. Llaves que le van a dar acceso a las riquezas que Dios le estaba diciendo. Eso era lo que él estaba recibiendo allí. Ahora, ¿cómo obtuvo las llaves? ¿Por su qué? Amén. Por su obediencia. Él obtuvo las llaves. Por su obediencia a la palabra, por su obediencia a su papá, a su autoridad, por obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Ahora quiero que mire lo que dice nuevamente el versículo 12. Versículo de Génesis 28. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Se ha dado cuenta cómo dice el texto, la parte final? Ángeles que ¿qué? Ángeles que ¿qué? Que subían y descendían. No debería decir ángeles que descendían y subían. No debería ser lo normal dentro del orden de el jueguito de palabras, ¿cierto? Porque se supone que los ángeles están en el cielo. Entonces debería decir, y él soñó un sueño, y aquí que ángeles de Dios que descendían y subían. Pero no dice eso. Dice, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Qué bendición, ¿cierto? ¿Por qué, pastor? No estoy viendo. Espérate un momentico. Espérate. Cuando aquí dice ángeles que subían y ángeles que descendían, te quiero citar el punto número 4, que dice, mi bendición activa los ángeles que están a mi servicio para que suban y traigan lo que está en el cielo para mí. Mi obediencia activa los ángeles que están a mi servicio para que suban. Por eso dice ángeles que subían y descendían. Por eso no dice ángeles que descendían. No, porque no van a descender si no hay obediencia con lo que Dios tiene para ti. Los hará subir para que traigan lo que está en el cielo, porque tú has sido obediente. ¿Me está comprendiendo? ¿Ya se dio cuenta por qué dice subían y bajaban? Y usted de pronto un día dijo, pero se equivocó. Debe decir que descienden y suben. No. Están a mi servicio para que suban y traigan lo que está en el cielo para mí. ¿Qué los va a activar? Tu obediencia, mi obediencia a su palabra. Cuando fluyo en la verdad de la palabra de Dios que estoy recibiendo, cuando la pongo en práctica. Ahora recuerde que Hebreos capítulo 1, versículo 15 y 16, 13 y 14, dice que los ángeles están al servicio de los santos, o sea, de los obedientes. Los santos son los que han sido santificados, recuerde. Los santos son los que han sido apartados, o sea, son los que se
se entregaron al Señor, fueron transformados y ahora son santos, están en el camino del Señor, han obedecido la voz de Dios. Entonces por eso los ángeles están a nuestro servicio. Por eso es que dice que subían y descendían. Porque los ángeles, según Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14, están a nuestro servicio. Los ángeles están a nuestro servicio. Y como los brujos saben esto, los hechiceros, por eso es que hay muchas doctrinas, muchas sectas que hablan solo de los ángeles. Y tienen un montón de ángeles. Entonces el ángel tal no es así. O sea, están distorsionando lo que la palabra de Dios dice con respecto a los ángeles. Están al servicio de los santos. O sea, los que han aceptado el camino del Señor. Según Hebreos 1, 13 al 14, están a nuestro servicio para traer la bendición del cielo para mí. Entonces, tu obediencia se activa, o tu obediencia activa los ángeles que están a nuestro servicio. Pero si estamos en obediencia a su palabra. Ahora, cuando Jesús fue tentado por el diablo, en Mateo 4:11, dice que cuando el diablo ya se fue, Mateo 4:11, cuando el diablo ya se fue, vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús se para firme ante la tentación, cuando Jesús se mantiene en obediencia en medio de la tentación, cuando Jesús en medio de la tentación no obedece la voz del diablo, sino que obedece la voz del Padre, entonces se activaron los ángeles y le empezaron a servir. ¿Se da cuenta? ¿Qué le trajeron? Los manjares del cielo. Las bendiciones del Padre vinieron a él y le fortalecieron. Entonces, su obediencia, mi obediencia, activa los ángeles para que ellos suban y traigan la bendición. O sea, Hebreos 1, 13 y 14 dice que los ángeles están a nuestro servicio, pero ellos están ahí. Ellos están ahí. No traen nada si no hay obediencia. Si obedecemos su palabra, como la hemos escuchado, entonces ellos van a ser inmediatamente activados y van a traer la bendición. O sea, cuando los hermanos que testificaron obedecieron la palabra que escucharon, activaron los ángeles. Inmediatamente recibieron respuesta. ¿Sí lo tiene claro con ese ejemplo? Ellos activaron los ángeles porque escucharon la palabra, obedecieron y los ángeles subieron y le trajeron bendición. Amén. ¿Quiere activar los ángeles? ¿Qué tiene que hacer? Obedezca, mijito. Obedezca entonces si quiere activar los ángeles. Ahora, ¿qué activa tu obediencia? Perdón, ¿qué activa los ángeles aquí en la tierra para que suban y traigan bendiciones? Obediencia, ¿cierto? ¿Lo tiene claro? Tu obediencia toca el cielo y hace que se abra. Tu obediencia toca el cielo y hace que se abra. Recuerde, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Por tu obediencia. Tu obediencia a Dios formará como una escalera. Ahí está lloviendo, qué bendición. Gloria a Dios, no se pueden ir. Los atrapó la bendición. Déjese atrapar por la bendición. Escuche, tu obediencia a Dios formará como una escalera que unirá cielo y tierra. Tu obediencia a Dios forma como una escalera que une cielo y tierra. ¿Para qué? Para traer del cielo la voluntad del Padre
para ti, para traer del cielo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Recuerde lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Para los que le aman, Él tiene preparadas bendiciones. Entonces, los que le aman son los obedientes. Amén. Y eso va a ser la obediencia. Forma como una escalera. Me conecta con el cielo y bajo lo del cielo a la tierra. O sea, mi obediencia me da autoridad para bajarlo del cielo a la tierra. Si no tengo autoridad, no voy a bajarlo del cielo a la tierra. Si no tengo autoridad porque no estoy obedeciendo su palabra, no tengo autoridad porque no estoy viviendo conforme a su palabra, entonces no puedo formar una escalera. Mi obediencia no puede formar una escalera que toque el cielo para que baje lo del cielo a la tierra. Lo traigan los ángeles. Los ángeles lo van a traer. Amén. O sea, cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona, te coloco este ejemplo mayor, cuando una persona recibe sanidad de un cáncer en cualquier lugar del cuerpo, ¿de dónde bajó la sanidad? O por ejemplo, si la persona tenía cáncer en un riñón, ¿de dónde bajó el riñón nuevo? Del cielo. Porque en el reino hay salud. Amén. Los ángeles trajeron el riñón y lo colocaron nuevo. ¿Se ha escuchado testimonios? Eso viene del cielo. Ángeles lo traen y lo colocan nuevo. Y los médicos se sorprenden. ¿Cómo pasó? Lo sobrenatural de Dios. Amén. Lo sobrenatural de Dios se manifiesta. Entonces nuestra obediencia toca el cielo y trae lo del cielo a la tierra. Ahora escuche, quiere vivir de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, ¿sabe para quién es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es para todo el mundo. La misericordia de Dios es para todo el mundo. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Ay, Señor, tuviste misericordia. Él es misericordioso. Señor, y a mí, el trato contigo es más fuerte porque se supone que tú eres un hijo de Dios. Amén. ¿Se me está entendiendo? Entonces, ¿quieres vivir de la misericordia de Dios que es para todo el mundo o quieres recibir todos los beneficios de Dios por tu obediencia? Amén. ¿Qué quiere usted? ¿Vivir de la misericordia? Señor, de misericordia. No, si eres obediente, se va a manifestar más que la misericordia de Dios, porque la obediencia te da acceso a todo lo del cielo. Amén. Los hijos obedientes tienen acceso a todo lo del cielo. Entonces, ¿de qué queremos vivir? ¿De la misericordia que es para todo el mundo? ¿O quieres recibir todos los beneficios de un hijo de Dios que es obediente? ¿Se da cuenta, iglesia? Ahora, escuche. Mire todo lo que pasa cuando un creyente, por eso me devuelvo un poquito, por eso, mire nada más Deuteronomio 28, los primeros versículos: si obedecieres, si oyeres todos mis mandamientos, todos mis estatutos, lo que yo te digo, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Dice, ¿cierto? Y empieza a citar todas las bendiciones y termina diciendo por ahí el versículo 14 o 15, el cielo se abrirá sobre ti.
Si lo ha leído, el cielo se abre. ¿Por qué? Porque somos. Entonces, la obediencia toca al cielo y lo abre. Entonces, mire todo lo que pasa cuando un creyente se pone seriamente a vivir para Dios. Se pone seriamente a obedecer su palabra. Se pone seriamente a levantar altar para Dios, a creerle a Dios, a enseñar el camino del Señor a su generación, a ponerlos en cintura con Dios y a no ser pasivos con los hijos, con su generación, sino que les proyecta ¿qué? La bendición de Dios para que sean bendecidos, como hizo Abraham con Isaac, Isaac con Jacob. ¿Quién se para firme y genera esta bendición a su generación? ¿Quién se paró firme y genera toda esta bendición a su generación? ¿Quién se paró firme? Abraham. Abraham se paró firme. Se paró firme, creyéndole a Dios, fluyendo en la verdad de Dios. Entonces, si un creyente busca a Dios seriamente, eso va a afectar a su generación. Va a afectar a su generación. Si un creyente busca seriamente a Dios, si un creyente enseña con autoridad el camino del Señor a sus hijos, como hizo Abraham, si los corrige, si los talla con la palabra para que no hagan lo que ellos se les antoje, porque usted es la autoridad, eso los va a hacer que se ciñan a Dios. Tarde que temprano, que se ciñan a Dios, al Dios que usted adora, que usted bendice, que usted alaba, que usted sigue, y no va a tener dolores de cabeza. O sea, no va a sufrir de migraña. Amén. ¿Por qué? Porque usted está ceñido a la verdad de Dios, toma en serio la de Dios, los pone en el altar y eso se proyecta a ellos. Porque usted no los deja que hagan y deshagan. Usted no dije como el ejemplo de Jacob, ay papá, yo no soy un pelado papá. No. Venga, mijito, usted se va a ir de aquí, va a recibir bendición. O usted no va a escoger las mujeres de las hijas de los cananitas. ¿Me escuchó, mi hijito? Sí, papá. Sí. ¿Cuántos años tenía? 15, 16. No, ya era un viejo. Y recibió palabra de su papá. Amén. La autoridad de su padre. Ahora, si un creyente busca a Dios como que sí y como que no, si un creyente busca a Dios como que hoy sí y mañana medio, como que, Señor, obedezco a Dios a media, o obedece a Dios a medias. Hoy no, Señor, mañana de pronto sí. ¿Eso funciona para Dios? Eso no funciona para Dios. No, la obediencia a Dios es absoluta. Es absoluta para Dios. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos, no ha aparecido ahí. Gloria a Dios. Bueno, yo me lo sé. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, o sea, de su palabra, ese me servirá. ¿Se da cuenta? El que ande en el camino, ese me va a funcionar. Y sobre ese voy a derramar bendición. Mis ojos pondré. ¿Quiénes? En los fieles. O sea, los obedientes de la tierra. Entonces debemos nosotros ser, como dice este salmo, los que están con él son los fieles, los que le obedecen a Dios. Y Juan capítulo 12, versículo 26, Juan 12, 26,
Juan 12:26, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. O sea, debemos servir para seguirle. ¿Sí está escuchando? Si alguno me sirve, sígame. O sea, debemos servir para seguirle. Debemos servir, debemos funcionar en obediencia para poder seguirle y recibir los beneficios de Dios. El hombre que está o el creyente que está escachalambrado no sirve para su servicio. Por eso es que 2 de Timoteo 2:21 dice, 2 de Timoteo 2:21 dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para ese le sirve. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Abraham no fue un creyente que obedecía a medias, no fue un creyente que arrancaba y se quedaba. No, Adán se entregó absolutamente. Él buscó seriamente a Dios. Él enseñó a sus hijos. Él le copió a Dios. Él entregó todo por Dios y para Dios. Dios bendijo y guardó a Jacob porque un antepasado, o sea, su abuelito querido, peleó por sus generaciones buscando a Dios de verdad, verdad. Él peleó por sus generaciones. Y recuerde lo que estuvieron conectados y estuvieron presentes en esta semana. Génesis 14 dice que Abraham físicamente peleó ¿por quién? Por uno de su generación, por Lot, su sobrino. Lo fue a rescatar. O sea, no solamente espiritualmente levantando altar, sino que físicamente fue un guerrero y a rescatar a Lot. Unos reyes que se lo llevaron, como digo, porque siempre andaba en el lugar equivocado. Pero Abraham le dijo, ese es de mi generación, lo voy a rescatar. Amén. Eso hizo Abraham. Entonces, en el texto de Génesis 28, me vuelvo a Génesis 28, ya esta es la última parte, pero igual no te puedes ir. Génesis 28, 13, ¿lo quiere escuchar? Amén. Génesis 28, 13 al 19, miren lo que Dios le dice a Jacob. Lo que dice Dios a Jacob. Del versículo 13, Él le dice a Jacob, el capítulo 28, he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero sigue leyendo lo que dice ahí hasta el 19. ¿Cómo vio Jacob a Dios? ¿Cómo lo vio? En el sueño. ¿Cómo vio Dios? ¿Cómo vio Jacob a Dios? Perdón, en el sueño. ¿Cómo lo vio? En lo alto. Escuchen esto. Escuche. Jacob, dice el texto, el versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. O sea, en lo alto de la escalera. Estaba en lo alto de la escalera. La escalera de obediencia que había formado Jacob, escuchando a su papá, hizo que Dios estuviese allí. O sea, Dios está sobre tu obediencia. Te está viendo. Ese hijo es obediente. Están obedeciendo lo que escucharon. Bueno, tenga mi hijo para que, o sea, la bendición, no me refiero. Tenga la bendición, mi hijo. Ahí te va la bendición. Si se da cuenta, o sea, Dios está sobre tu obediencia. Y cuando Dios vio a Jacob, entonces Dios le tenga mi hijito para que sea bendecido. Estaba sobre él, sobre la obediencia. En lo alto de ella, dice.
O sea, que tu obediencia y que mi obediencia hagan que Dios esté sobre nosotros para empoderarnos. Que tu obediencia y mi obediencia hagan que Dios esté sobre nosotros para empoderarnos con sus bendiciones, para darnos su cobertura, para darnos su cuidado, para ensancharnos, para dejar que haga con nosotros lo que tiene que hacer por nuestra obediencia a Dios. ¿A quién vio Jacob sobre él? Al Dios eterno. Jacob vio a Dios, al Dios eterno sobre él. Pregunta, ¿quién está sobre ti? ¿Quién crees que está sobre ti? O sea, ¿qué cosas están sobre tu vida? ¿Quién crees que está sobre ti? Número uno. Número dos, ¿qué cosas creen que están sobre tu vida? ¿Quién te gobierna? ¿Qué personas están gobernando tu vida? ¿Qué personas gobiernan tus sentimientos? ¿Qué personas gobiernan tus emociones? ¿Qué persona o qué cosa está gobernando tu dinero? ¿Quién está sobre ti? Sobre Jacob estaba el Dios eterno. Escuche, Jacob ve a Dios sobre él en el sueño. Y escuche, yo oro, como hice con esta palabra que recibí, oro a Dios que Él esté siempre sobre ti. Y que esté siempre sobre todos los tuyos. Pero tengo que decirte que es tu obediencia principalmente la que va a hacer que Dios esté sobre ti. Yo puedo orar, la pastora puede orar, mis hijas pueden orar como lo hacemos, pero es tu obediencia. Yo puedo ayunar como lo hago, mi esposa puede ayunar como lo hace y mis hijas también, pero es tu obediencia. O sea, oramos, ayunamos, pero por favor, coloque de su parte. Haga lo suyo. Haga que esa palabra sea verdad en usted, o sea, real en usted. Que por tu obediencia es Dios quien gobierna. No otra persona, no otras cosas, no, sino Dios es el que está, el que debe estar sobre ti y sobre tu casa, como estuvo en Jacob. Dígalo duro, como estuvo en Jacob. Ahora, tu obediencia va a activar, va a acelerar el propósito de Dios para ti. Tu obediencia va a activar, va a acelerar el propósito de Dios para ti. Versículo 13 y versículo 15. Versículo 13 de Génesis 28. Escuche el texto. Versículo 13 y versículo 14 y 15. Dice, te lo voy a leer otra vez porque tengo tiempo, sigue lloviendo, gloria a Dios. Entonces, versículo 13 dice nuevamente, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta
esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo creo que hoy Dios aquí le está diciendo a alguien: no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho. Amén. Eso creo yo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Escuche, qué tremendo, ¿cierto? Jacob tiene tremendo sueño. O sea, cuando el texto dice, el versículo 12, y soñó, cuando dice que él soñó y tuvo esa experiencia en el sueño, se conecta con el mundo espiritual inmediatamente. Los sueños nos conectan con el mundo espiritual. Cuando dice esto, estaba conectado con el mundo espiritual. Entonces este versículo dice que Jacob se despierta y dice: Jehová está, no dijo estaba, está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y dónde estaba Jacob? Representativamente llamó a aquel lugar como Betel. O sea que Jacob estaba ¿dónde? En la casa de Dios. Por eso él dijo: ciertamente Dios está en este lugar, como yo creo que Dios está aquí también. Escuche, Dios está aquí y seguirá estando aquí mientras usted y yo nos postremos, nos rindamos, nos entreguemos y lo demos todo para Él. Él estará aquí. Ciertamente Dios está aquí, pero escúcheme bien. Si vienes a la casa de Dios, no dejes que la bendición pase por encima tuyo. Por eso Jacob está diciendo: Dios está aquí y yo no sabía. No vengas a la casa de Dios y no salgas. Y yo no sentí nada. ¿Y por qué? Es mi pregunta. ¿Y por qué? No vengas a la casa de Dios y no deje que la bendición pase por encima tuyo, porque Dios está en este lugar. Pero si Dios está, muchas veces personas creyentes no están metidos en el río de Dios. Y por eso dicen: a mí no me pasó nada, yo no me caí, el pastor sopló, la pastora sopló y no me caí. No dejes que la palabra pase por encima tuyo. Sumérgete en la bendición que te quiere dar el Señor cuando tú vienes a recibir de Él a su casa, para obedecerlo a Él, para hacer lo que escuchas, que recibes de Él. Porque Dios pesará. Escuche esto: Dios va a pesar ese nivel de luz, como lo dije el domingo pasado. Dios va a pesar ese nivel de luz que tú recibes de parte de Él cada vez que viene y tú lo dejas pasar por alto. Dios va a pesar ese nivel de revelación que tú recibes de parte de Dios, pero tú lo escuchas de oída y como si no pasara nada. Pero para Dios sí, porque Él está utilizando un vaso que trae una palabra para ti, para que tú no la dejes pasar, sino que la recibas en el Espíritu y la empieces a vivir. Últimos versículos, versículo 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, qué bendición de almohada,
y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz el nombre de aquella ciudad primero, que significa casa de Dios. E hizo Jacob voto, escuche, hizo voto diciendo, no pacto, hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Mire lo que hace Jacob. Jacob está diciendo, si tú estuvieras conmigo, pero ya Dios le había dicho que él estaba con él. Versículo 15. He aquí yo estoy con y te voy a guardar. O sea, Dios se lo había dicho, pero él quiere reafirmar con este voto y esta ofrenda lo que Dios le dijo. O sea, él va a poner ofrenda en el altar por lo que Dios le dijo. Por eso termina diciendo, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me diere. ¿De la mitad? No. ¿De una parte? No. De todo lo que tú me das, el diezmo apartaré. Ah, Dios, de esto no, Señor. Es solamente, no, de todo lo que me diere. Porque él entendió, Jacob entendió que cuando él pone para Dios primero de todo lo que recibe, lo demás va a ser bendecido. Él entendió que cuando él le da a Dios primero, y si lo primero es santo, entendió que lo demás va a ser santo. Y por eso él dice, de todo. O dice, de una partecita, Dios, de esto no, porque tú sabes. No, de todo lo que tú me dieres. Espero ver mucho Jacob aquí. Quiero ver muchos Jacob aquí que digan esto que dijo Jacob. No para que me lo traigan a mí, ni a la pastora, ni a mis hijas, porque el texto dice claramente, el diezmo apartaré para el pastor Eber Mendoza. El diezmo apartaré ¿para quién? Para ti. Para ti. A usted no le importa qué hacemos con el diezmo, no. Usted cumple con recibir bendición de Dios y dar de lo que Dios le da a usted, porque ha entendido el principio de la palabra de Dios. Amén. Espero que lo entienda, por favor. ¿Quiere bendición? ¿Quiere la bendición de Jacob? Se necesita obediencia a su palabra. Tomar en serio lo de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no desapareció cuando hizo esto con ellos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios que está aquí también. El Dios de ellos no desapareció. El Dios de ellos está aquí también. Amén. Porque Él no es un Dios de papel y de historia. Él es el Dios eterno. Amén. Que se manifiesta, como hemos enseñado, cuando hay obediencia, entrega total, rendición a Él. Activamos el cielo cuando hay obediencia a Dios. Él está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se manifieste lo que ellos hicieron? ¿Quiere activar los ángeles para su servicio? ¿Quiere activar los ángeles para su servicio? Tú busque otra persona que hable de los ángeles y diga, ay,
ángeles, no. Usted activa a los ángeles con su obediencia. Obediencia a su palabra, ceñirse a su palabra, tomar en serio la palabra de Dios y obedezca y escuche. Y va a recibir la bendición de Dios. Ahora sí, por favor, póngase de pie. Gloria a Dios. Señor, bendito Padre Celestial. Amado Señor, siga allí por un momento, por favor. Gloria a Dios. Quiero que usted finalmente pueda recibir más de lo que ha recibido a través de esta palabra. Quiero que usted se vaya de aquí con esa bendición en su corazón, en su alma, en su mente y en su espíritu. Quiero que usted sea como ese Jacob que escucha a su padre, como ese Jacob que levanta altar por su generación, como ese Jacob que le cree al Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, soberano Dios, altísimo Señor eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Estamos agradecidos contigo, oh Dios eterno, por esta verdad de tu palabra que no la vamos a dejar escapar, Señor. Por esta verdad de tu palabra que la voy a tomar en serio, Señor. Por esta verdad de tu palabra que la voy a vivir, Señor. Porque quiero ser un hijo que active los ángeles del cielo que están a mi servicio con mi obediencia, con mi entrega total. Aquí estoy, Señor. Tómame, oh Dios. Quiero formar esa escalera que Dios hago. Quiero formar esa escalera que toque el cielo, Señor. Esa escalera de obediencia, Señor. Que tú estés sobre mi obediencia. Que tú estés sobre mi rendición, Señor. Que ninguna otra cosa esté sobre mí. No quiero que nada esté sobre mí, Señor, sino solo tú. Y si tú estás sobre mí, estoy seguro que entonces lo demás va a ser bendecido. Que Dios esté sobre tu obediencia. Que Dios esté sobre tu entrega. Que escuches el consejo de Dios. Que no tomes a la ligera su palabra, sino que te ciñas a la palabra de Dios y el cielo se te abrirá. Activarás los ángeles de Dios. Ellos están allí, los ángeles están allí, siempre están allí, pero tu obediencia los va a activar. Tu obediencia los activa para que suban y traigan las riquezas de Dios para ti, las que Él tiene preparada para ti. Escucha. Sí, hay personas aquí, personas que quieren recibir de Dios más, pero necesitan obedecer más. Necesitas obedecer más, porque los ángeles están allí y le estás pidiendo cosas a Dios y quieres cosas para ti, para tu casa, pero te falta obediencia. Y Dios te ha enseñado hoy que si quieres que el cielo se abra, Jesus, calling Jesus, I'm the living, the corporate Jesus, I'm the loving, the king, and you turn from Jesus, the holy name. Si quieres que Jesús, el Señor, que tú declaras como tu Señor, abra los cielos, entonces obedece a tu Señor y vas a recibir eso que le estás pidiendo, eso que tú sabes, pero te falta obediencia. Te falta obediencia. Te quiero bendecir, te dice el Señor. Más te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Te quiero bendecir, pero cíñete a mi palabra. Escucha, hombre de Dios, mujer de Dios, cíñete a mi palabra. ¿Quieres ver bendición? Cíñete a mi palabra. No la tomes a la ligera. No a medias. No.
Cíñete a mi palabra y vas a ver cosas sorprendentes en tu vida. Santo eres, Señor. Aleluya. Jesús. Tu obediencia se va a proyectar. Oye, tu obediencia se va a proyectar. Tu obediencia se va a proyectar. Tu obediencia, tu firmeza, tu carácter en Dios se va a proyectar y va a alcanzar a otros. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Tu obediencia, tu obediencia. Aleluya. Santo. Gracias, Señor, por hijos obedientes. Gracias, Señor, por hijos que obedecen. Gracias, Señor, por hijos que no toman tu palabra a la ligera, que no tiran a la borda tu palabra, Señor, sino que la abrazan y dicen, Señor, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Aleluya. 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 Adora, adora. Adora. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra regresa, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán Por tu obediencia. Declara su grandeza. Oh, sí, Señor. Cuán grande es mi Dios. Declara su grandeza, declara su grandeza. Canto sí, cuán grande. Deja que Él esté sobre ti. es Déjalo. y todos lo verán. Sí, Señor. Cuán grande Santo. día a día Él exhala Sí, Señor. y el tiempo está en él. Amén. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en uno, Padre. y el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande. Grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo. Así es, Él está Y sobre el todo. signo, tú eres Deja que esté sobre ti. del alma. Y mi Y ser. mi ser Mira. dirá, cuán Cuán grande grande es Dios. es Aleluya, sí, Señor. Bendito eres. cuán grande es Dios.
Cántale, cuán grande